Hola, gente bonita. Hoy te mostraré cómo hacer un chatbot en lenguaje C. Pero para ponerte en contexto, te lo digo de una vez. Un chatbot es un programa que simula una conversación, permitiéndonos interactuar con nosotros como si fuera una persona con la capacidad de responder preguntas. Pero cabe recalcar que haremos uno muy sencillo. Así que nos comunicaremos con este chatbot mediante números. Y por mera lógica, solo vamos a tener una cantidad limitada de respuestas. Dicho esto, revisemos el siguiente código. Pues bien, entonces aquí estamos con nuestro código y si vemos en la parte izquierda de la imagen podemos ver una serie de números. A esto se le conoce como las líneas de código. Bien, entonces en la primera línea de código vemos que está un símbolo como un hashtag, seguido de la palabra include, seguido de la palabra estudio o bueno, algo similar. Pues bien, ¿esto para qué sirve? Pues bien, esto sirve para indicarle al compilador que vamos a utilizar comandos de entrada y comandos de salida o datos de entrada y datos de salida. Más adelante te explicaré qué significa esto. Pues bien, siguiendo con la idea, pues vemos que aquí en la línea número 3 dice int main, dos paréntesis, luego abre llave y esta llave abierta más abajo se tendrá que cerrar. Pues bien, esta línea de código número 3 ¿para qué sirve? Pues sirve para indicar que todo lo que voy a estar dentro de las llaves de este dato o de este comando, pues tendrá que ejecutar el compilador. Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, vamos a hacer que nuestro chatbot funcione conforme a números. Entonces, para eso, evidentemente, vamos a utilizar valores enteros. Así que por eso se escribe este dato en la línea número 4, el int. ¿El int qué significa? Significa que vamos a utilizar enteros con signos, ¿sí? Seguido de eso está el identificador choi, que bueno, es una palabrita en inglés que significa elección. Me puse medio refinado en esa parte. Pues bien, y luego hay que tener en cuenta esto, es que pero toda línea de código siempre tiene que terminar con un punto y coma para que indique al compilador que hasta ahí termina esta línea. Luego vemos este conjunto de letras rojas que tiene como nombre print. Print, pues un nombre en inglés que significa algo así como imprimir. Y a este tipo de datos se le conoce como dato de salida. ¿Por qué se le dice así? Pues bien, porque al momento de ejecutarlo, lo que va a hacer es mostrar una información en una salida estándar, que en este caso una salida estándar pues vendría siendo un monitor o una pantalla. Bien, dicho eso, entonces podemos entender que el print es el contenido que se va a demostrar en el usuario. ¿Cómo es la sintaxis de esta? Pues bien, entonces print, luego dos paréntesis, dentro de este paréntesis vamos a poner dos comillas o un par de comillas y ahora sí, luego dentro de esas comillas vamos a poner el contenido que nosotros querramos que el usuario vea. Seguido de esto vemos que en la parte casi final vemos un slash invertido con una n. ¿Qué significa esto? Pues bien, esto significa que estamos dando saltos de línea, ¿sí? Es como si estuviéramos simulando dar un enter, porque resulta que los compiladores pues no leen saltos de línea por el simple mero hecho de poner una debajo de otra, sino que necesita de estas sentencias de escape, que así se les conoce. Hay un sinnúmero, pero en este caso particular sirve para dar saltos de línea, ¿sí? Y luego de eso un punto y coma con el fin de decir que hasta aquí termina esta línea de código. Luego vamos a dar la posibilidad a que el usuario elija una de las opciones que hemos mencionado anteriormente. Así que vamos a poner un print indicándole lo que ya acabamos de decir. Y luego de eso vemos un nuevo dato, que este es el scanf. El scanf pues es un dato o es un comando que se utiliza para leer datos de entrada estándar, que generalmente es un teclado. Esta función permite leer diversos tipos de datos y almacenarlos en variables o identificadores, haciendo uso de especificadores de formato para determinar el dato que se va a leer. Es decir, que el scan no es más que ese apartado en donde el usuario puede ingresar tanto letras, números o cualquier otra cosa que así lo permita el teclado. Pero como en este caso nuestro chatbot está orientado simplemente a números enteros, o sea, números enteros, solo nos vamos a centrar entonces en números, no números positivos. Bien, entonces, ¿cuál es el especificador de formato en este apartado? Pues bien, el especificador de formato viene siendo este porcentaje D. ¿Y por qué es un porcentaje D? Pues bien, viene siendo el especificador de formato de la variable que hemos declarado arriba, ¿sí? El dato int se lo puede poner como especificador de formato tanto como porcentaje D como porcentaje I. No hay ningún tipo de problema ahí. Bien, luego de eso, pues cerramos las comillas en este especificador de formato, corremos una coma y luego ponemos un @ seguido de la palabra que anteriormente hemos declarado más arriba.
¿Por qué se hace esto? Pues bien, esto sirve para indicarle al scan dónde tiene que guardar dicho valor ingresado por el usuario en el programa, ¿sí? En este caso habíamos indicado que choice iba a tener una cantidad entera, pero no sabíamos cuánto. Pues esto se sabe luego de que el usuario ingrese algún valor, con ayuda de su teclado, evidentemente. Sí, por eso es que nace este tipo de línea de código. Sí, y luego como último paso, pues de costumbre siempre hay que poner un punto y coma, porque si no el programa no nos irá a compilar bien. Bien, entonces ya tenemos las opciones y ya tenemos la manera en que el usuario puede ingresar cantidades para que se pueda elegir una opción. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos una forma en que cuando el usuario ingrese un valor, pues le aparezca algún tipo de respuesta. Para eso vamos a utilizar un comando o un dato que se llama switch. Espero mencionarlo bien. Pues bien, este dato o este comando también se le conoce como una sentencia de control. Se le dice así porque por lo general pues lo que hacen es alterar el flujo normal de un bloque de código dependiendo de ciertas condiciones. Y en este caso la condición de este switch, si lo vemos aquí, es la palabra choice. ¿Y por qué es la palabra choice? Pues viene siendo el valor que va a ser ingresado por el usuario, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, pues se abren llaves. Cabe recalcar que en este tipo de datos pues se utilizan llaves porque dentro de él se va a ejecutar un bloque, más de un bloque de código, y cada vez que dentro de un dato pues se ejecuten muchos bloques de datos, pues habrá la necesidad de poner llaves. Pues bien, una vez puesto eso, vemos que está compuesto por diferentes cases, que si tenemos una parte gringa de nosotros, pues sabremos que case pues significa caso. Y los valores que están al lado de case simbolizan la cantidad, una cantidad específica, que si coincide con la condición que podemos ver entre paréntesis, pues va a imprimir cierto bloque de código. Siguiendo de esto, entonces, o llevando a cabo esta idea, podemos decir que si choice tiene como valor 1, se imprimirá únicamente lo que está en el caso 1. Si choice tiene un valor igual a 3, entonces se va a imprimir el caso número 3. Seguimos más abajo y vemos que hay otra línea de código. En la línea 19 vemos que hay un break, punto y coma. ¿Por qué está este dato, este comando, y para qué sirve? Pues bien, este sirve para indicarle al programa que una vez que coincida con el valor, se termine de ejecutar ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que si se omite estos breaks, lo que haría es que el bloque de código pues se ejecute todo, desde el caso número 1 hasta el caso número 0. Entonces por eso se utiliza el break. El break se utiliza como para marcar un límite entre los casos, es decir, entre el caso 1 y el break solo imprima lo que está entre medio de estos dos, o en el caso 3 y el break solo imprima lo que está en el medio de este, ¿sí? Por ese motivo se le pone el break. Entonces vemos que si el usuario da al número 1, se va a imprimir cierta descripción o cierto contenido. Asimismo, si da al número 2, va a imprimirse otra cosa. Así con el 3 ya está llegar al 0, que pues viene siendo como que la salida. Entonces porque ahí dice gracias por usar el chatbot, adiós. Ahora, ¿qué pasa si nos pasamos de listillo y no ponemos un número que vaya del 0 al 3? Porque recordemos que las opciones solo funcionan si se ingresa al 0 hasta el número 3. Entonces, ¿qué pasa cuando se ingrese números como el 4 o el 5 o hasta allá? Pues bien, en ese caso se utiliza otra línea de código u otro comando, que este es el default. Dios, en serio, espero pronunciarlo bien. Pues bien, el default sirve como un dato o un comando auxiliar en tal caso que el switch no coincida con ninguno de los cases. Entonces, si en tal caso el valor que esté en switch no coincida con ninguno de los casos que tenemos presente, pues se irá a ejecutar directamente el default, donde dice opción no válida, por favor intente nuevamente. Y luego de eso, seguido, pues si nosotros decíamos, aunque ya no es tan necesario, pues igual le ponemos un break. Y pues nada, amigo, amiga o amigue, esto es una representación de lo más básica y sencilla de cómo hacer un chatbot en C, utilizando datos no tan complejos como los de entrada y de salida o los datos o sentencias de control. Cabe recalcar que aquí tocamos de manera muy rápida o de forma muy rápida y sin mucha profundidad los datos, porque simplemente en este video lo que hicimos es que
conocieras un poco su sintaxis y más o menos que entiendes. Puede que más adelante iremos explicando, ahora sí, definidamente, paso a paso, cómo utilizar cada uno de estos datos. Pero por ahora quédate con la idea más o menos de qué se puede hacer con este lenguaje de programación, con estos datos que son súper sencillos y se puede hacer pues programas muy completos con tan poco. Así que pues nada, si en tal caso te gustó, ya sabes, manita arriba, un suscríbete y esas cosas por el estilo. Y sin más que decir, se acabó esta pendejada.